y para vencer. Vi cuando el Cordero abrió el sello y oí a uno de los 4 seres vivientes. Primero, y oí la voz de uno de los 4 seres vivientes que decía: ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y se le dio una corona, y salió venciendo y para vencer. Luego abre el número 2. Número 2 lo vimos ya también la semana pasada. ¿Se acuerda alguien que pasó en el sello 2? Aparte de Melchor y Cerny, que participaron en el 1. ¿Quién más me participa? Sin mirar la Biblia, no se engaña. Y miré cuando abrió el segundo sello y oí la voz y oí al segundo ser viviente que decía: gracias. Amén. Oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba, ¿qué pasó? Al que lo montaba, no mire la Biblia, al que lo montaba, ¿qué le dieron? ¿Ah? Le dieron poder, y le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué? La paz. Amén. Y le fue dado quitar de la tierra la paz, y se le dio ¿qué? Pero antes que se le dio la espada pasó algo. Que se matasen unos a otros. Amén. Y se le dio una gran espada. Vi cuando abrió el tercer sello. Y cuando abrió el tercer sello, oí la voz del tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, ¿y qué pasó? Salió un caballo negro. Amén. Y al que lo montaba, ¿y qué pasó con el que lo montaba? ¿Perdón? Tenía una balanza en la mano. Y dice el verso 6, vamos a hacer el verso 5, el verso 6, amén, dice: y oí una voz de en medio de ¿dónde? En medio de los 4 seres vivientes que decía: pero tú no estás leyendo, tú estás diciendo, pero él leyendo, lo mira, la agarré. Yo decía: wow, mira, ayer te lo está diciendo excelente, pero cuando la vi que tiene la Biblia frente a frente leyéndola. No, yo dije leer la Biblia. Amén, bendito Jesús. Amén, y oí la voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, amén, que decía: 2 libras de trigo por un denario. ¿Y 6 libras de qué? De cebada. ¿Por qué precio? Por un denario. A Karen, ella lo dijo, pero la pasa que no la pueden oír porque la voz se le fue. Amén, bendito Jesús. Así que vemos, mis hermanos, hasta los 3 sellos que hemos estudiado, bendito Jesús, gloria a Jesús, hasta los 3 sellos que hemos estudiado, abrió el primer sello, salió el primer caballo, abrió el segundo sello, salió el segundo caballo, abrió el tercer sello, salió el tercer caballo. Amén, ya hablamos que lo que significaba el caballo blanco, ya todos saben que esto es la venida de ese líder mundial que va a venir a la tierra. El anticristo, imitando a Jesucristo, el caballo blanco que simboliza paz. Luego hablamos, ¿verdad? Le di bastante detalle, pero ahora no me voy a detener, lo que ya enseñé la semana anterior. La semana pasada que hablábamos del caballo negro, dijimos que el caballo negro simboliza, el caballo bermejo que es sangre, simboliza la sangre, guerra. Que de ahí hablamos, ¿verdad? Que indudablemente en la tercera guerra mundial sabemos, ¿verdad?, que con todo lo que ha de acontecer es lo que se espera. La tercera guerra mundial, ese segundo caballo bermejo. Bendito es el Señor. Y luego de la guerra viene el tercer caballo, que es el negro que simboliza hambre. La balanza en las manos, que simboliza escasez de comida, escasez de alimentos. Y entonces este tercer caballo simbolizando el hambre que viene después de una guerra mundial. Santo es el Señor. Y vemos, ¿verdad?, que en el caballo negro, cuando dice, el caballo bermejo, el segundo caballo,
cuando dice que se les dio poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, donde la gente pues no se perdonará la vida ni siquiera en los familiares. Se matarán, la gente se matarán unos a otros. ¿Por qué? Porque va a ser un caos dominado por ese líder representado en el caballo blanco, el anticristo, que va a tomar control absoluto del planeta Tierra. Así que antes de entrar al capítulo 7, que es el cuarto sello, hoy entraremos al cuarto sello, que es el cuarto caballo, y luego de ahí seguiremos al quinto sello. Pero antes de entrar al cuarto sello, ¿alguien tiene alguna pregunta? Dígame, José. Acerca de todo esto, estos tres caballos que se han podido ver, ¿será que nosotros no podemos ver que esto es como una sombra de lo que en realidad puede ser? Por ejemplo, hemos visto pestilencia, hemos visto guerra y ahora hambre. Entonces, todo esto me viene a la mente porque hace poquito que estuvieron en guerra Irán, Israel, el mundo se puso como, no sé, asustado porque iban a cerrar. ¿Se acuerda que estuvimos hablando acerca de algo donde pasaba todo lo que es el petróleo y todo eso? Y cuando Apocalipsis mienta, caballo negro, ¿podríamos pensar que está hablando del petróleo? No, esto lo expliqué la semana pasada, lo que simbolizaba cada caballo. Si se acuerdan, el hermano Rey leyó Mateo capítulo 24, versos 6, 7 o versos 7 y 8. Y después en el versos 8, cuando decía, y esto es principio de dolores, pero no se estaba refiriendo a la vida nuestra. Eso, la lectura que mi hermano Rey estaba haciendo, eso es cuando ya comienza el caballo blanco. Amén. Apocalipsis, Mateo 24 no se está refiriendo a la iglesia. La iglesia ya no está en la tierra. La iglesia, una vez que se va, que se manifiesta la salida del caballo blanco, que quiere decir entrada de ese líder mundial a tomar posesión. Entonces estos caballos no tienen que ver nada con la vida que estamos viviendo hoy. Me acuerdo a la pregunta que hizo mi hermano Gumaro y dijimos, amén, nosotros la iglesia no estamos en principio de dolores. El verso que leyó mi hermano 24, 8 de Mateo, cuando dice principio de dolores, es cuando se inicia las entradas de estos caballos. Por lo tanto, ninguno de estos caballos están en la vida que estamos viviendo nosotros. Nosotros, como decíamos, estamos en, ¿te acuerdas la palabrita que dije? No principio de dolores. Aflicciones. La iglesia estamos en aflicción. Cuando usted ve que si han visto guerra, que si han visto escasez de comida, que si han visto pandemias y otros acontecimientos, estos son aflicciones, porque Cristo dijo que la iglesia tenía que pasar por aflicciones. Pero la iglesia no pasará por el proceso de estos jinetes. Estos caballos, la entrada de estos caballos es el inicio de la última semana de Daniel. Así que por eso que se le llama principio de dolores cuando comienza el inicio de la entrada de estos caballos, porque es el inicio de la semana 70 que profetizó Daniel, donde la iglesia dijimos que no estará presente porque citamos un texto bíblico. A ver si alguien se acuerda cuál es el texto que citamos. ¿Perdón? 4:10. No. 3:10, pero ¿de qué libro? De Apocalipsis. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:10? Pero duro, habla como que comiste. No comemos, no. Por cuanto guardaste la palabra de paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Un poquito más te falta. Hasta ahí va bien, te falta un poquito al final. Cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ese pedacito te faltaba, amén.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar al mundo entero, sobre el mundo entero, para probar a los moradores de toda la tierra. Ahí es una evidencia que el Señor está diciéndole a la iglesia que si guardamos su palabra, acuérdense, Juan 14, 21 y 23, lo ponemos en práctica, nosotros vamos a ser guardados de esa venida de esos jinetes que ya estamos estudiando, porque eso es para los que se quedaron porque no se levantaron con la iglesia, y comienza su principio de dolor cuando comienzan las entradas de estos jinetes. Amén. Y están en el principio cuando entró el caballo bermejo. Siguen ya le da inicio a ese principio cuando entra el caballo negro, pero hay, como dice el verso 6:13, que si no me le adelantándome un poquito, amén. Después cuando viene en el capítulo 8, perdón, le dije el 6:13, el 8:13, cuando dice, ay de los moradores de la tierra, porque vienen 3 ayes. Y esos 3 ayes son las últimas 3 trompetas que ha de sonar, y dice, ay, si el principio de dolores es cuando entran estos jinetes, entonces cuando ya esté en su fuerza, entran esos 3 ayes. Cuando dice, ay, 3 veces, ay de los moradores de la tierra, amén, por esos otros 3 ángeles que están por tocar las trompetas. Amén, a causa de los 3 ángeles que van a tocar las próximas trompetas, bendito Jesús. Pero mis hermanos, así que José, contestándote, la iglesia, no, esos caballos no han entrado todavía. Lamentablemente hay denominaciones cristianas que enseñan que ya estamos en el periodo de los caballos, que dicen que ya estamos en el 6º sello, dice algunas iglesias. A mí hace años que un pastor me decía que ya estábamos en el 6º sello, y digo, ¿cómo es posible que piense tal cosa? Si la iglesia no tiene que ver nada con la última semana de Daniel y estos sellos, esto tiene que ver con la semana 70 de Daniel. Dígame. Pastor, eso que acaba de decir usted, eso mismo pensaba yo, de que ¿dónde queda toda? Porque desde el inicio de la humanidad han existido guerras y pestes y todas esas cosas. Y aquí donde dice que de este tercer caballo que salió, se le dio la autoridad de quitar la paz. Y si nosotros nos ponemos a visualizar, pues hoy en día no hay paz, pastor. Bueno, de alguna manera hay paz, por decirlo así, pero una paz que ya no anda nadie tranquilo y en ningún lado, porque en todos lados hay esa desconfianza. Pero déjame decirte, si tú analizas, paz sí hay. Ahora, no la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz que Cristo da es muy diferente a la paz que da este mundo. Pero en cierto sentido, paz hay, porque gente viaja de Japón a Estados Unidos, gente de aquí viajan a Japón, otros viajan a China, otros viajan aún a Irán. Si alguien quiere sacar un pasaje para Irán, puede ir. Sí, pero en el sentido internacional, prácticamente hay una paz. Ahora que hay conflictos de guerra y con los conflictos que estamos viendo, pero como le decimos, lo que vemos, que guerra que siempre ha visto, todo esto son aflicciones. Porque cuando dice la Biblia que cuando viniese el periodo de la gran tribulación, dice que la tribulación, amén, no serán cosas nunca vistas jamás. Y si mire, si desde el principio ha visto guerra, Pero la gran tribulación, a eso me refiero, que ahí es donde se pierde la paz total. Pero Hoy prácticamente hay paz, porque usted sale para afuera, aunque puede haber conflicto, esto y lo otro, pero uno viaja de un lado a otro. Pero en esos días, cuando sea quitada la paz de la tierra, que dice que se matarán unos a otros, la gente no se atreverá ni salir. Yo creo que la gente cerrarán sus puertas y no se atreverán ni siquiera a una persona conocida a abrirle el portón para que entre, porque no va a haber paz. Pero entonces no entra eso que decíamos, pastor, de que son principios, no entra eso de principios de dolor. Como dije, el principio de dolores, después que la iglesia se vaya, es que le comienza, lo vuelvo y repito, lo leyó el rey en el Mateo 27:8, y leyó el 27, el verso 7, cuando, no me acuerdo qué era lo que decía. Rey, ¿lo puedes repetir otra vez? ¿Lo puedes buscar? ¿Quién busca Mateo 24:7? Pastor, lo que pasa es que cuando vamos a llegar a los 3 sellos,
6, ahí sí vamos a dar una cuenta de cuál es la verdadera paz que nosotros teníamos. Porque cuando ya sea marcado, ¿quién va a tener paz? O si no se deja marcar, será perseguido. Así que, completamente, paz no va a haber en la tierra. No, no, de hecho, y bien claro como lo dice, y es el segundo, cuando se abre el segundo sello, cuando sale el caballo bermejo, cuando dice se le dio poder para quitar de la tierra la paz. Y cuando dice que se le dio poder para quitar de la tierra la paz, no va a haber paz ni en los vecindarios, ni aún entre familias va a haber paz. En otras palabras, esa paz es quitada totalmente. ¿Por qué? La iglesia no está en la tierra. El Señor, amén, ya está, como digo, o sea, el reloj profético comenzó a caminar y entró la semana 70 de Daniel, la última semana. Entonces entra ese periodo de gran tribulación, donde la gente de la tierra lamentarán amargamente el no haberse levantado con la iglesia. Todo eso de los 3 caballos, ninguna de esas 3 acontecimientos ha pasado todavía. No, en ninguna manera. No, porque como dijimos, con el caballo blanco se inicia la semana 70 de Daniel. Y se inicia el periodo de gran tribulación. Entonces, todo lo que estamos viviendo, lo que se ha vivido, eso entra en la aflicción. En aflicciones. Todo lo que hemos vivido hasta hoy entra en aflicciones. Pero los principios de dolores que habla la Biblia es del periodo de la gran tribulación. Y las aflicciones también son aquellas que padece el cristiano, o sea, de sufrimiento, de... Claro, todo tipo de aflicción, amén, incluyendo el martirio. El martirio por el que pasó Esteban, que fue el primer mártir por el Evangelio. Exacto, yo lo que amén. Digo, personas que murieron de esa manera, por ejemplo, personas que arrojaron a los leones, que los desgarraron, todo eso se cuenta como aflicción. Como aflicción, porque los principios de dolores que está hablando la Biblia es cuando entre ese gran periodo que hay de los moradores de la tierra, porque se le va a perder la paz totalmente. Sí, porque lo que dice el 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, es lo que se está viendo ahorita. Sí, pero muy diferente, porque ahora mismo se ha levantado un imperio contra otro imperio, pero esto lo que está refiriendo es a mundialmente. Sigue, léelo juntamente con el 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Pero para eso tendríamos que leerlo desde el verso 1 para que vea que se está refiriendo a ese gran periodo, a ese tiempo de la gran tribulación. Porque acuérdense que la semana pasada le hice mención el capítulo en el verso 3, cuando dice que Jesús se sentó en el monte y vinieron sus discípulos y aparte le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo será tu venida y cuándo será el fin del mundo? Entonces cuando el Señor comienza a darle detalle y entonces el Señor le deja ver que vimos que en Lucas capítulo 21 se está refiriendo cuando sucedería lo primero, que era la destrucción del templo, que esto aconteció 70 años después de Cristo. Entonces Lucas 21 está explicando, pero Mateo 24 desde el verso 4 al 33 está dando una explicación de lo que acontecerá antes de su venida y antes del fin del siglo, no del mundo, del siglo. Amén. Entonces, si usted lo lee, lo leímos hasta el 8, pero si lo lee hasta el 33, está dejando claro que son Jesús está contestando a las 3 preguntas que le hicieron sus discípulos. ¿Cuándo sucederán estas cosas y cuándo será el fin del siglo? Bendito Jesús. Dejando ver, cuando usted lo lee esos textos, se da cuenta que esos textos no abarcan la iglesia, sino para la venida a la tierra. Y la iglesia no espera a Jesús en la segunda venida a la tierra, porque la iglesia espera irse antes, bendito el Señor. Amén. Dígame, José. Pastor, ayúdeme entonces con esto, porque si esto no es sombra de los caballos, entonces la iglesia va a ver el pacto de Israel, lo que se está viendo hoy en día. Repite la pregunta. Si esto no son brisas de los caballos que estamos viendo nosotros, entonces este pacto que está ya más del 50% avanzado que el pacto que supuestamente está escrito en la Biblia, entonces estamos viendo ese pacto ya y todos estamos siguiendo ese pacto que ya es un hecho que se va a hacer. ¿Cuándo va a ser? No se sabe, solo Dios lo sabe, pero sí lo estamos viendo. Entonces no podemos mezclar los principios, las brisas de estos caballos con
con este No, pacto como que le se dije, llama- mira, cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos que seguir su orden cronológico. Cuando si tú hablas de pacto, el único pacto que estamos viviendo nosotros es el nuevo pacto. El nuevo pacto fue que Jesús con su sangre firmó el pacto que es lo que somos la iglesia, la gracia. Perdón, es la paz. La paz. La paz que se está... Ok, pero en la paz el Señor nos dijo, vosotros no sois de este mundo, pero estáis en este mundo. Y Él dijo, ¿verdad? Tendréis aflicción. Le dijo, por mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabía que aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo, pasaríamos por diversas aflicciones, pero en la paz de Cristo podremos sobresalir y salir adelante en todas las circunstancias. Porque Esteban, aunque le estaban dando las pedradas, pudo aguantar y no perdió esa paz que había recibido de Cristo. Si se hubieran amparado en la paz de este mundo, la iba a perder porque a pedrada que limpio que estaban sobre él. Pero como él tenía la paz de Cristo, aguantó hasta que su cuerpo pereció, pero su alma se levantó con el Señor. Pero tiene esa paz. Pero tiene la paz. El cristiano, aunque muera en una aflicción de enfermedad o de lo que sea, no pierde la paz en Cristo, porque no es como el mundo la da, es la paz en el Señor y es una paz que permanece. Ahora, aquí estamos hablando de la paz donde ya los seres humanos, amén, no pueden confiar ni en sus propios familiares siquiera, imagínate. ¿Por qué razón? Porque viene primeramente el caballo blanco fingiendo una paz fingida, engañó a la sociedad completa. Luego, después de esos 3 años y medio, como decimos, se quita su máscara, se identifica, se da a conocer como es verdaderamente el líder mundial anticristo. Entonces, cuando él demanda ser adorado, ahí es cuando entonces sale el segundo caballo que está representando la guerra mundial que abarcará el planeta Tierra completamente. Y ahí es donde vemos, ¿verdad? Que entonces comienza esos principios de dolores donde, yo le dije, indudablemente es la tercera guerra mundial, es lo que se está esperando. La tercera guerra mundial sabemos que se está esperando, no se ha desarrollado porque la mano de Dios se la está aguantando, porque Dios, amén, como le dice a uno de los ángeles, que bueno, adelantándome un poquito a lo que vamos a estudiar más luego, hoy no, pero la próxima semana, cuando le dice al ángel, amén, le dice, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Amén, dejando ver lo grande que le espera a los seres humanos. Pero eso lo veremos más adelante. Dígame, Rey. Si seguimos el hilo, si se puede decir así, lo que se está enseñando. Claramente a Juan ve en la revelación y se le dice, sube acá. Representando que la iglesia está en el cielo. Amén. Después de eso no le dice, sube acá de nuevo, solamente dice, ven y mira. Quiere decir que ya la iglesia está en el cielo antes que salgan los caballos, antes que salgan las trompetas, Exacto. antes de todas estas cosas. La iglesia ya está en el cielo. Amén. Cuando le dice, sube acá, esa palabra tú no la vuelvas a repetir, la Biblia no lo Exacto. repite. Y eso yo lo expliqué cuando comenzamos el capítulo 4. Con el capítulo 4 yo le expliqué que al decirse la Juan sube acá, como lo ha dicho mi hermano Rey, es una representación de la iglesia. Ya la iglesia se va. Ya después en la iglesia no vuelve a mencionarse. Y como le dije, ¿por qué Juan cuando sube al cielo? Porque él vio 24 ancianos, 24 tronos, vio 4 seres vivientes, los identificó, pero no dijo, mira, ya había una multitud de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia está representada a los 24 ancianos, bendito el Señor. Y Juan, en un sentido, como dijimos cuando se le dice, ven y sube acá, es una representación también de la iglesia que se va. Y la iglesia, cuando estemos delante de la presencia del Señor, vamos a estar visualizando todo lo que va a estar aconteciendo aquí en la tierra. Veremos al Cordero abriendo los sellos y cada suceso que acontecerá aquí en la tierra lo estaremos viendo como iglesia desde la presencia del Señor. Amén. Así que dígame, mi hermana. Que la palabra nos dice en los Salmos que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Ciertamente. Y Jehová nos libra por medio del Espíritu Santo. Amén. Porque mientras esté el Espíritu Santo con nosotros, puede venir la aflicción, clamamos y Dios nos da su paz. Bendito Pero Dios. cuando venga la gran tribulación, el Espíritu Santo va a estar allá arriba, no va a ayudar a nadie. Bendito Y Dios. pueden clamar y clamar y Dios no los va a oír. Santo Jesús. Entonces son diferentes paz.
La paz que da el Espíritu Santo y la paz que ellos no van a tener porque el Espíritu Santo no va a estar. Amén. Maravilloso. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que los salmos, como lo ha citado mi hermana, amén, el Señor nos librará de todas aflicciones. ¿Por qué razón? Porque envió su Santo Espíritu que mora en nosotros. Gloria a Jesús. Pero una vez que la iglesia se vaya, se acabó ese periodo de gracia. Y como no va a estar el periodo de gracia, ¡ay! De los moradores. ¿Qué pasa? Ya que cuando entremos al capítulo 7 veremos. Sí, muchos se van a salvar, pero esos van a tener que batallar para lavar sus ropas y emblanquecerla en la sangre del Cordero. Van a tener que batallar en gran manera. Amén. Sí, volviendo al verso 6. La voz dice que 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Cómo se, bueno, yo no estuve aquí, ¿ves? ¿Cómo se debe interpretar? ¿Por qué no? ¿Por qué se le dice al ángel, le dice, está diciéndole aquí, instruyendo, que no se dañe el aceite ni el vino? Bueno, para los hermanos que no estuvieron el martes pasado, el viernes pasado, di una explicación. Hay diferentes eruditos que dan diferentes explicaciones en esto. Algunos dicen de que el aceite y el vino que se consideraban como productos de lujo, pero yo le dije no concuerda y le di un ejemplo a los hermanos. El aceite y el vino era muy esencial, como le explicaba la semana pasada. El aceite, sin el aceite no se podía hacer tortillas, no se podían hacer las arepas, no se podían hacer diferentes cosas que se hacían con el trigo. Era muy esencial el aceite para cocinar. Aparte de cocinar el aceite se usaba como medicina. Y aparte de, ¿por qué Santiago dijo cuando ores por el enfermo úngelo con aceite? Usted sabe que era una costumbre que se le echaba aceite a las personas que tenían heridas, tenían llagas, las que tenían lepra. El aceite lo usaban como medicina. Y también el aceite se usaba como unción. En el tiempo de los reyes se unían los reyes y se les arramaba aceite por la cabeza porque se usaba como unción. El aceite era indudablemente esencial para todo. Entonces el Señor no quería que, iban a pasar hambre, pero de algo tenían que comer y que el aceite por lo menos estuviera presente. Y el vino por igual, le mencioné que el vino, amén, era usado por los pobres y era usado por los ricos. ¿Por qué razón? En el tiempo antiguo, el agua estaba acumulada en cisternas. Esas aguas se contaminaban. Era agua que no corría. Y al esa agua estar contaminada, el vino se usaba para desinfectar las aguas. Y mayormente la gente tomaban prácticamente vino porque las aguas las usaban para cocinar y para tomar mayormente tomaban el vino porque las aguas eran contaminadas. Así que el vino y el aceite lo está usando como productos muy esenciales como el trigo y la cebada, que era lo más barato que se conseguía. Le expliqué la semana pasada que el trigo era muy común y la cebada, como había tanto trigo, la cebada prácticamente se usaba para alimento a los animales, aunque también se usaba para consumo humano también. Pero por eso es que se dice 2 libras de trigo, 6 libras de cebada, por el mismo precio. Y le dije la semana pasada que el denario está una representación, el día de trabajo de una persona. Que en esos días la persona, lo que se gana en un día prácticamente es lo que va a gastar en una comida del día. Y dejando ver, se usa el trigo, no daña el trigo, no daña el vino, no daña el aceite como productos esenciales para que sigan sobreviviendo los que van a sobrevivir. Porque ¿qué pasa? Primero va a ser herida una tercera parte en el próximo sello vamos a ver una cuarta parte de la tierra. Eso lo veremos en el próximo sello. Pero luego veremos que serán heridas una tercera parte de la tierra. Usted dirá, por parte de una cuarta parte y una tercera parte, hay diferencias, sí, lo veremos luego cuando entremos a ello. Lo importante es, cuando entremos en el capítulo 7, el Señor va a tener un pueblo escogido. Ese pueblo va a estar sellado. Ese pueblo necesita comer. El Señor no daña el trigo, no daña el vino, no daña el aceite, porque de algún lugar tiene que aparecer para que ellos sean sostenidos el tiempo de esta gran tribulación. Amén. ¿Tenía alguna otra explicación tú, mi hermano? No. Santo Jesús.
Amén. Bueno, pues entonces entramos ya al próximo sello. ¿Dejé a alguien con alguna pregunta? Vaya, pues vamos al cuarto sello. El cuarto sello está en el verso 7 y verso 8. La semana pasada iba por aquí, así que se me quedé, iba mi hermano Chávez. ¿Vale? Él tocaba era el que le iba del próximo verso, pero no llegué. 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Así que ya vimos el líder mundial con el caballo blanco. Se identificó, se pasaron los 3 años y medio. Acuérdense que tanto Daniel como el Apocalipsis dividen las últimas semanas en 2 periodos. Y esos 2 periodos se dividen, usan diferentes nombres. Me puede decir por lo menos, dígame uno por lo menos de ese medio periodo. ¿Cuánto es un medio periodo? De las 70 semanas. 3 años y medio. Ok, eso es un nombre. Otro más que representa los 3 años y medio. Tiempos y medio tiempo. Ok, otro más. 1260 días. ¿Perdón? 1260 días. Ven, otro más. Sí, falta uno. Meses. ¿Cuántos? No sé, pero no dice término de meses. Pero ¿cuántos? Pues 90 meses ahorita. ¿Cuánto? 42. 42 meses. Así que tanto en Daniel como Apocalipsis encontramos tiempos y medio tiempo. 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Ahí se está identificando el medio periodo de la semana 70. Entonces los primeros 3 años y medio, que es paz y fingida, amén, ese líder se identificó, se acabó la paz que era fingida, entró la gran guerra mundial, Santo Jesús, y después de la guerra vimos que después de una guerra lo que viene es hambre, y lo vimos por el caballo negro, amén. Primero la guerra entró por el caballo bermejo, y luego por el caballo negro pues vemos que entró el hambre. Ahora en el cuarto sello que hemos leído, y vi cuando abrió el cuarto sello, y oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Bendito es el Señor, amén. Y le fue dada potestad. Al primero le fue dado poder. Aquí dice, le fue dada, a el cuarto dice, y le fue dada potestad de matar, amén, de matar con espada, matar con hambre, matar con mortandad y matar con las fieras de la tierra. Pero vamos a verla una a una. Mira, ok, después de un hambre, ¿qué es lo que se espera? Muerte. Entonces el ángel del caballo, el jinete del caballo amarillo tenía por nombre Muerte. Lo seguía el Hades, pues la muerte, que muerte, la sepultura. Amén. Entonces le fue dada la potestad de matar con espada. Ya la espada la vino en el caballo bermejo. ¿Se acuerdan cuál era el caballo bermejo? Caballo rojo. Y el caballo rojo, sangre, guerra. ¿Se le dio al final qué? Al caballo bermejo, al jinete, ¿qué se dio al final? Una espada, una gran espada. Entonces el jinete del caballo amarillo se le dio potestad de matar con espada. Entonces con hambre el caballo negro, que es lo que trae hambre. Entonces en el caballo amarillo vemos, ¿verdad? Mata con espada, mata con hambre, mortandad, porque después de un hambre terrible, ¿qué pasa? La gente comienza a morirse. Entonces una muerte, gran mortandad. Y luego con la fiera de la tierra, la gente de las ciudades dirán: vámonos a los montes, que aunque sea por allá comemos, aunque sea hoja de árbol, podemos comer. Pero ¿qué pasa? Se van a encontrar con las fieras. Entonces con las mismas fieras se encargarán de matar a los que huyan.
Porque veremos más tarde, mis hermanos, que la gente dice que se esconderán en las cuevas, se meterán entre las peñas de los montes. Amén, huyendo porque no soportan estar en las ciudades. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí las fieras se van a encargar de estos que se escondieron en las cuevas. Allá les saldrá un oso, les saldrá quizá un tigre, les saldrá un león. ¿Por qué? Porque no se escaparán. Me subo en las peñas, dice en el verso 15, 6:15, que lo veremos más luego. Amén, en el 16, que dice que entre las peñas de los montes. ¿Pero qué pasa? Los leopardos se suben allá arriba, se suben las serpientes, así que no escaparán. Y dice, por eso al jinete, cuarto jinete, se le da potestad de matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En otras palabras, ay de los moradores que estén morando en esos días. ¿Por qué razón? Se le dio el tiempo del periodo de la gracia y no lo aprovecharon. Y el que no aprovecha el periodo de la gracia, entonces va a tener que enfrentar lo que se le llama al periodo de la última semana, se le llama el clamor de ¿quién? La angustia de Jacob. Amén. Bendito Jesús. ¿Alguna pregunta basada a este cuarto sello? ¿Alguien? Dígame. ¿Se puede decir, pastor, que estos caballos son los mismos que podemos encontrar en Ezequiel 14:21? ¿Se puede comparar esto con Ezequiel? Para serte sincero, no me estoy familiarizado con Ezequiel 21. No hace años que no leo el libro. No te puedo dar una respuesta porque no estoy familiarizado en este momento. Amén. Pero sí, acuérdate que estos pasajes son paralelos con el libro de Daniel, porque Daniel habló de la semana 70 y de todas las cosas que acontecerían. Entonces la estamos viendo aquí en representación de estos cuatro jinetes, que es dejando ver cómo viene ese líder mundial, cómo se manifiesta, cómo después viene esa gran guerra mundial, cómo después viene el hambre, y cómo después del hambre pues vienen las muertes, las pestilencias, amén, y el gran sufrimiento que habrá sobre todo el planeta Tierra. Santo Jesús. ¿Entro al 5 o alguien tiene alguna pregunta o comentario? Entro al 5, amén. Entonces leímos el 7 y el 8. Por aquí sigo con Mechor. Léame el 9. ¿Y el 10? ¿Y el 10? Sí. Cuando abrió el quinto sello, vi el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Santo, mi buen Dios. Así que cuando se abre el quinto sello, ya se acabaron los cuatro jinetes. Los cuatro jinetes está manifestándose lo que va a estar realizando prácticamente el jinete del caballo blanco. Ese líder mundial, que es el que está como liderando a todas estas cosas que están aconteciendo. Pero ¿qué pasa? Cuando ya viene a actuar Dios en los juicios, aquí la escena cambia porque se va a poner peor. El líder mundial, primero con sus 3 años y medio de paz fingida, luego ese líder mundial es el que provoca la tercera guerra mundial, luego de ahí pues provoca todo lo que acontece hasta que lo que vemos en el caballo, jinete, el caballo 4. Pero ahora, cuando se abre el quinto sello, Juan está visualizando y ya Juan comienza a ver las personas que durante ese periodo estuvieron muriendo por diferentes causas, pero aquellos que murieron en Cristo. Y dice Juan, amén, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Mire esto, murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quiere decir que en el periodo de la gran tribulación, muchas personas van a aceptar la palabra, van a aceptar el evangelio del reino, no el evangelio de gracia, porque el evangelio de gracia se acabó con el traslado de la iglesia. Entonces muchos van a aceptar el evangelio del reino, pero luego en el capítulo 7 va a explicar
los 144,000 que el Señor eligió que van a estar predicando. Les decía, cuando abrí, creo que 2 semanas atrás les decía, cristianos dicen, bueno, vino Cristo, me quedé, pero en la gran tribulación ya yo sé lo que tengo que hacer y me voy a salvar. Bien claro hemos dicho y hemos repetido varias veces. La Biblia bien claro dice, aquellos que gustaron del don de Dios, amén, y menospreciaron la palabra, pisotearon la sangre de Cristo, no habrá para ellos otra oportunidad, porque espíritus engañosos vendrán y se apoderarán de sus mentes. Quizás digan personas, no, pero yo allí me esforzaré y haré lo posible. Si ahora en la gracia menosprecian, un espíritu engañoso se apoderará de sus mentes, cauterizará sus mentes y lamentablemente no se salvarán. Esto lo hemos repetido mucho. Hebreos capítulo 6, verso 4, por ahí está hablando de estas personas que después que gustaron del don celestial y menospreciaron la palabra de Dios, pues ya no hay para ellos esperanza. Pero ¿qué pasa? Mire, hay multitudes, millones de personas hoy que lamentablemente no han aprovechado la oportunidad como nosotros. No es que ellos quieran pisotear la sangre, es que son como Saulo de Tarso. Mi hermano hablaba de Saulo de Tarso el martes, ¿verdad? Saulo de Tarso, a su manera, él amaba a Dios, pero estaba equivocado. No estaba siguiendo como Dios quería que siguiera la adoración. ¿Usted no cree que los testigos de Jehová, mira usted, ¿cuándo fue ayer? Ayer pasamos Mimi y yo, vimos allí unos señores, ellos se sientan en la calle aunque no pase nadie, se paran en la calle con su revista y todo. Yo le dije a Mimi, pero ¿para qué se paran ahí? Porque si no pasa nadie, apenas carros y los carros no se van a detener. Pero esta gente, a su manera, ellos se creen que ellos están en la verdad. Los adventistas dicen que están en la verdad, los metodistas, los estos y los otros, y cuántas denominaciones dicen que tienen la verdad. Pero ¿qué pasa? Cuando se analiza, no llevan la verdadera doctrina de Jesucristo. Y miles de religiones que creen estar en la verdad y no llevan la verdadera doctrina, en esos días el evangelio del reino que estará predicando los tocará. Ellos reconocerán que la verdadera iglesia se levantó. Es donde multitudes, bueno, que me estoy adelantando al capítulo 7, pero multitudes se salvarán. Pero ya que Juan está en el 5º sello diciendo que vi debajo del altar los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenía, es porque se salvaron en ese periodo de la gran tribulación. Y el verso 10 que leyó el hermano, amén, que dice, y clamaban a gran voz diciendo, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? En otras palabras, si se acuerdan, les prediqué el domingo pasado, les dije, ¿verdad? De las personas, amén, que cuando mueren en el Señor van a descansar, pero no están dormidos, están conscientes. Bendito el Señor, no están vestidos porque no han recibido la resurrección. Pero ya aquí estas personas los vemos debajo del altar. Amén. Están hablando porque dice, claman a gran voz. Y dice el Señor santo y verdadero. En otras palabras, mire lo que nos hicieron a nosotros. ¿Hasta cuándo nos juzgas? ¿Y hasta cuándo no vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Pero miren la respuesta que se le da en el verso 11. Pero antes de entrar al verso 11, ¿alguna pregunta? Entonces, por decirlo así, los hijos de Dios no entran ya en eso. Por decirlo, los de hoy que nos creemos hijos de Dios, y como dice usted, se pisotea la sangre de Cristo, esos, o sea, ya aunque quieran no pueden entrar allí. Ahí van a ser solamente lo que usted mencionó y a un precio muy alto. O sea, en este caso, diferentes denominaciones que no están así porque quieran, sino porque así se les ha enseñado y cosas de esas. Amén. O sea, ellos son los que van a comparecer, o ellos son los que estaba mencionando aquí el texto bíblico. Ellos son los que van a, los que piden, los que claman que haga justicia al Señor. Parte de ello, porque todavía faltan agregarse más, porque todavía no se ha acabado el periodo de la gran tribulación con el 6º sello. Bueno, cuando vamos a ver, ¿verdad? Todavía cuando entramos en capítulo 7, que se agrega a todos los demás que faltan. Okay.
Pero ya cuando Juan dice y vi los que habían muerto por causa de bajo del altar, los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, pero ya cuando entremos al verso 11, cuando se les dice, tenemos que entrar al verso 12, no lo quiero decir hasta que me lo lea alguien, amén. Y yo pensaba, pastor, que eran los que habían muerto desde el inicio del... No, eso es lo que está bien claro cuando entremos después a los próximos versos. Lo vamos a ver, que se está refiriendo a los que salieron de la gran tribulación. Salieron de la gran tribulación. Amén. Pero no los cristianos. No, ya este Exacto. grupo que vio bajo el altar no solo la iglesia ya está en gloria. Por La eso, iglesia pero ya los que- está con vestidura y coronas. Y los que se quedaron, se quedaron. Amén. Y se quedaron, exacto. Entonces esto que Juan vio debajo del altar, esos son los que murieron por la causa de la palabra de Dios en el periodo de la gran tribulación. Aún siendo de otras denominaciones. Porque en ese periodo aceptaron el evangelio. Ujú. Amén, pero como dije, no el evangelio de gracia, porque el evangelio de gracia ya no está, el evangelio del reino que se les predicó y aceptaron y creyeron que la iglesia verdadera sí se fue con el Señor. Ok. Amén. Pero tengo que entrar al verso 11 para dar una explicación más amplia. Ok, por aquí Julia quiere leer verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Así que Juan los ve bajo el altar. Amén. Y ahí están bajo el altar, pero Juan escucha cuando ellos están clamando, amén. Ellos, en otras palabras, diciéndole, Señor, mira lo que nos hicieron, que tú vas a hacer algo. Ahí está la promesa. Amén, porque está la promesa. Ya ellos sabían la promesa del Señor de lo que vendría después de este acontecimiento. Pero ¿qué pasó? Que en el verso que lee mi hermana, entonces dice que se les dieron vestidura blanca. En otras palabras, recibieron la vestimenta. Pero cuando reciben la vestimenta, ¿qué se les dice? Se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que esperasen todavía un poco de tiempo. En otras palabras, no se había acabado todavía el proceso. Esperen, como diciendo, ok, vístanse, son vestidos de blanco, pero esperen todavía un poquito más de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. En otras palabras, ellos murieron en un proceso de gran tribulación, pero todavía faltaba mucho más que se iban a agregar a ese número. Por eso le dice, hasta que se complete el número. En otras palabras, hay muchos más que van a ser salvados en ese proceso de tiempo. Bendito Jesús. Y se les dijo, entonces yo el domingo pasado, si se acuerdan, le dije en la prédica, el que muere en Cristo no está dormido, está consciente, pero como está desnudo porque todavía no ha recibido el cuerpo, está consciente, pero está en descanso. Y a ellos se les dice, descansen todavía un poco más de tiempo. Ahí deja ver claro que el que ha muerto y todavía no se ha terminado el punto final, está en descanso hasta ese glorioso día que entremos. Porque si nosotros morimos, vamos a ese proceso a esperar hasta el día de la resurrección. Bendito Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? Dígame, José. Perdone que tú me alzaste la mano hace rato, Selvin. Te digo ya mismo, José. No, solo lo que quería lo que dijo José si tiene que ver con los cuatro. Quiero lo leo. Sí, léelo. Regresando un poquito en el cuarto caballo. Y ya lo perdí. Dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias. Y ahí dice más abajo también que iba a separar un pueblo y todo, así que sí tiene que ver. Por eso le dije al hermano que no le daba respuesta porque no estoy familiarizado, como hace años que no leo ese libro, no estoy familiarizado con él, pero de seguro Ezequiel, pues que sabemos que Ezequiel, y especialmente cuando ya llega al capítulo 38, que está hablando cuando se entra en estos periodos de las últimas semanas de Daniel, si te lees el capítulo 38, también ya está hablando de los acontecimientos de esas guerras mundiales que van a venir, especialmente Israel, que va a ser afectado. Amén.
Santo Jesús. Muy bien. José, me iba a alzarte la mano, dime. Comentario nada más, pastor. En este quinto sello, pastor, podemos ver que en los cuatro siempre ha habido una voz, una orden por parte de lo celestial. Pero aquí en el quinto sello podemos decir, pastor, que esta es una orden que se le fue dada a la fuerza del maligno. No, si captaste lo que dije, se acabó los cuatro seres vivientes. Y como le dije que esos cuatro primeros caballos están representando la actuación de ese líder mundial que está aquí en la tierra. Ya se desmascaró, se dio a conocer verdaderamente quién es. Se derrama la tercera guerra mundial, comienza a ver las pestilencias, hambre y todos los conflictos que hay. Pero ya cuando se abre el quinto sello, ya de aquí en adelante vamos a estar viendo a Dios o usando la misma naturaleza para traer los azotes a los moradores de la tierra. Porque ya veremos, amén, entraremos al sello sexto y veremos ya cómo comienza Dios a actuar a través de la naturaleza. Los primeros cuatro sellos usando el líder mundial, que es el que está gobernando y el que está por su poder que él tiene, amén, es que está provocando todos los acontecidos. Pero ya del quinto sello en adelante es que vamos a ver ya la mano de Dios obrando. Lo veremos ya cuando abramos el sexto sello. Vamos a ver cómo ya Dios comienza con la naturaleza. Y entonces le da este inicio con el quinto sello cuando dice, ¿verdad? Ya está viendo los que se salvaron en la gran tribulación, parte de ellos, pero que todavía falta de ser persona más agregada a ese número. Abrimos el sexto sello. ¿No deja a nadie con pregunta? ¿Nadie se quedó con pregunta? Ok. Glende, léeme el verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Amén. Léete el 13 también. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Santo, mi buen Dios. Aquí vemos, José, lo que te estaba diciendo. Ya entra el sexto sello. Vemos cómo ahora comienza Dios a actuar usando la naturaleza. Y vi cuando abrió el sexto sello. Y he aquí un gran terremoto. Y el sol se volvió como tela de silicio. Negro como tela de silicio. Imagínate, una tela de silicio es súper negra. Y dice, y el sol se volvió negro como tierra, como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Bendito Jesús. Y quiere decir que ya Dios está usando la misma naturaleza, ese gran terremoto que acontecerá a magnitud, amén, que el sol se oscurece, la luna se vuelve como sangre, amén. Entonces vemos cuando dice el verso 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y especifica, como la higuera deja caer sus higos cuando es azotada por un fuerte viento. Está usando un énfasis cuando usted ve un árbol de fruta, cuando viene una ventolada de viento y le da fuerte y comienza la fruta a caer al piso. Así está identificando Juan cuando dice, y todas las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como cuando la higuera deja caer sus frutos cuando es azotada por un fuerte viento. En otras palabras, vemos la mano de Dios moviendo la naturaleza para que los moradores de la tierra sepan que el gran día de su ira ha llegado. Que Dios está manifestando su furor, que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Y ahí queda manifestado cuando ahora hay lo que viene después. Esto es en el sexto sello, pero hay lo que viene después. Bendito Jesús. Amén. Hasta el verso 13. ¿Alguna pregunta? Dígame. La Biblia dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Sí. Una estrella es más grande que la tierra, de acuerdo a los científicos. Gracias por decirlo, porque tengo una explicación a esto. En cierta ocasión yo estuve estudiando y el famoso escritor, bueno, inglés ya muerto, D.L. White Moody dijo que
según él, no podía ser una estrella porque las estrellas son más grandes. Que esto podrían ser estas personas las que son internacionalmente conocidas, que son estrellas, que desconocen el poder y la autoridad de Dios, que podría ser estas personas que la gente cree que son estrellas famosas, pero que una estrella de por sí pudiera ser que no sea así. Bueno, se le respeta la opinión, porque se aceptan todas las diferentes opiniones. Yo no me voy por esa opinión. Yo me voy por la opinión de que en realidad cuando está hablando y vi las estrellas que cayeron sobre la tierra prácticamente como una lluvia de meteoritos. Como una lluvia de meteoritos, porque los meteoritos ya se han comprobado cómo caen meteoritos sobre la tierra. Es como si viera, cuando dice como y una higuera que es sacudida, en otra palabra, una multitud de meteoritos cayendo sobre la tierra. Porque, bueno, que una estrella sea como el planeta Tierra, no tanto lo sé, pero yo sí sé que calculan que una estrella es como el estado de Nueva York. Es lo que yo he oído. Pueden haber estrellas más grandes, pero he oído que una estrella se calcula como el estado de Nueva York en tamaño. Pero lo más razonable que se considera es que se está refiriendo Juan a una lluvia de meteoritos. Acuérdense que para el tiempo de Juan no estaba la ciencia adelantada, no se distinguía una estrella de un meteorito, no se distinguía de otra lumbrera en el cielo. Y Juan lo ve todo como estrellas. En el norte, no sé, pero cayó un meteorito que la gente veía cómo se viene desintegrando. Sí, sí, y han caído a través siempre han caído meteoritos y uno ha sido pequeño, otro ha sido más grandecito, pero se cree que en estos tiempos es cuando entonces Dios, es como Juan dice que una higuera sacudida, es como si Dios sacudiera acuérdense que lo vamos a ver en el 14, que se enrolla como un pergamino, pero hoy no voy a estar, pues se me fue el tiempo. Es como si Dios agarrara el universo y lo sacudiera como una toalla, y lo sacude, ¿verdad? Y todos esos meteoritos comienzan a caer sobre la faz de la tierra. Quisiera entrar al 14, pero del 14 al 17 no lo quiero ir tan ligero, lo voy a coger cuidadosamente la semana que viene. Amén. Porque y a lo mejor no cae directamente en la tierra, pero se ve cuando vienen por todos los lados, como que quizás Juan vio eso. No, de hecho, porque acuérdense que comienza a atacar una cuarta parte de la tierra y después una tercera parte de la tierra. Que en el verso 12 en el sello 4 vimos que hablaba de una cuarta, rapidito, un minuto. ¿Usted sabe lo que es una cuarta parte de la tierra? 100, si yo le digo 100, ¿cuál es la cuarta parte de 100? ¿Ah? 25. Ok, pues en los próximos sellos, vamos a estar viendo cuando será herida la tercera parte de la tierra. Pues averígüeme usted cuál es la tercera parte. Amén. Porque hay diferencia entre la cuarta parte y la tercera parte. Le acorto, le quito unos minutitos a la clase, porque hoy tenemos el privilegio que tenemos a nuestra hermana Elba cumpliendo años. Gloria a Jesús. Y por honor de su cumpleaños vamos a tener ahí un cafeíto y un cake en el comedor. Amén. Así que vamos a participar juntamente con nuestra hermana Elba, que tiene ese gran privilegio de que ha cumplido un año más de vida. Amén. Así que mis hermanos, cerramos la Biblia y damos gracias al Señor. Espero estudien para la semana entrante. Lean, busquen información, leamos, apréndase los textos del 14 al 17, porque ahí cierra el capítulo.